El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Desde el año 2019, el 4 de enero, cada 4 de enero, se celebra el Día Mundial del Braille, festividad que pretende crear mayor conciencia sobre su importancia como medio de comunicación al representar competencia, independencia e igualdad para las personas ciegas. Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 21, libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, manifiesta que los Estados partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente convención, entre ellas, facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales. De esta manera se reconoce el braille como un medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos de las personas con discapacidad visual, ciegos y con baja visión. De allí la importancia de reconocer, investigar y divulgar en esta temática a partir de reconocer las prácticas, experiencias y procesos investigativos alrededor de su enseñanza, aprendizaje y su impacto en la inclusión educativa, social y cultural. Esto lo dice un artículo llamado El braille y sus prácticas de las profesoras Juliana Herrera y Olga Lucía Ruiz, que está aquí con nosotros calentando la palabra del día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, saludo a la profesora Olga Lucía. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pero también saludo al equipo de trabajo de la Pedagógica Radio, a Mario Enríquez en los controles, a Diana Torres en la presentación de este programa. Muy buenos días, Diana. Alejandro, buenos días, y a todos nuestros radioescuchas, a la comunidad universitaria, a los profes administrativos, buenos días, bienvenidos en este martes lluvioso de Bogotá. A Yolanda Barrantes en la producción de la Pedagógica Radio y a Laura Chávez en las comunicaciones, el diseño gráfico y todas las redes sociales de esta emisora universitaria. Bueno, Diana, este fragmento de este artículo de las profesoras Juliana Herrera y Olga Lucía Ruiz nos permiten evidenciar la importancia que tiene el braille como medio de comunicación, pero también la importancia que tiene el braille en términos de las prácticas educativas y pedagógicas. Así es, Alejandro, a veces hablamos de inclusión desde otros aspectos, desde otro tipo de lenguajes, ¿no? Más llegados al género, pero se nos olvida que la verdadera inclusión es esto precisamente, las personas que tienen unas capacidades diferentes o especiales, porque no vamos a decir discapacidades, sino capacidades diferentes, y facilitarles el mundo, ¿sí? Y se nos olvida que eso es posible, pero para eso justo la profe Olga Lucía Ruiz, que es licenciada en Educación Especial y tiflóloga de la Universidad Pedagógica Nacional, nos va a contar cuál es la importancia de celebrar este día, 200 años de conmemoración del braille. Profe, bienvenida y cuéntenos qué
¿qué es y qué hace una tiflóloga? Muy bien, muchas gracias. Sí, esa palabra suena muy raro. Tiflos es un prefijo griego que quiere decir ciego. Es muy importante porque de las hoy llamadas poblaciones con discapacidades, solamente los ciegos eran nombrados en la antigüedad. Eso quiere decir que siempre han sido muy importantes. Por supuesto, Grecia nos regala a Homero, al gran Homero, y lo recogemos ahora en la modernidad, la palabra, el prefijo tiflo, para referirnos a todo lo que tiene que ver con las personas ciegas y con baja visión. No solo la educación, la tecnología, que la denominamos tiflotecnología, las áreas tiflológicas, sino todo lo que tiene que ver con la ceguera. Entonces, yo soy licenciada en educación especial de esta universidad y en mi época hacíamos una especialización al interior de la carrera que era la tiflología, es decir, salíamos especialistas en discapacidad visual. Bueno, profe, ¿cuáles son esas motivaciones iniciales que impulsaron a la educadora Olga Lucía Ruiz a vincularse con la educación especial y particularmente con la tiflología? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy bonita. A mí los ciegos siempre me han llamado la atención. La manera en que las personas ciegas acceden al conocimiento, la manera en la que utilizan la palabra. Ahora que estamos justamente en una emisora, lo que ha significado la radio para las personas ciegas en nuestro país y en el mundo es fabuloso. Esa manera de acercarnos al conocimiento de maneras diferentes a lo tradicional, a lo puramente visual, siempre me llamó la atención. La manera en la que a través del tacto podían leer esos puntos que en ese momento no sabía yo qué era, pero que lo leían y decían cosas y leían poemas y leían cuentos, me llamaba muchísimo la atención. Entonces, pensar en dedicarme como maestra, a ser maestra de personas ciegas, fue siempre una decisión de vida. Además, también tengo que decirlo, yo fui un poco producto de las telenovelas venezolanas de la época en la que las más famosas eran con señoritas ciegas, entonces Esmeralda y Topacio, y había una que se llamaba Lucía Sombra, y como yo me llamo Olga Lucía, y Lucía es la patrona de los ciegos, entonces de alguna manera siempre sentí que el camino era por los ciegos, y he estado supremamente feliz. Qué bella historia nos acabas de contar, profe Olga Lucía, y nos complace mucho tenerte acá en los micrófonos de la Pedagógica Radio, en este Calentando la Palabra, en este programa que se hace todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana en directo. O sea, hay gente conectada, escuchándonos y seguramente enviando sus mensajes y sus preguntas para la profesora Olga Lucía. No habíamos tenido la oportunidad de hablar con los maestros y maestras de la licenciatura en educación especial. Eso es un descuido, Diana. Pero bueno, que sea la oportunidad para abrir un camino importante para esta discusión. Vinculémonos a este tema del día de hoy con la pieza de contexto que hizo Diana Torres para este programa de hoy. Hace 200 años, un joven de 15 años llamado Louis Braille abrió un camino que cambiaría para siempre la forma de leer y escribir de las personas ciegas. En 1825 creó el sistema Braille, un código basado en puntos en relieve que, hasta hoy, sigue siendo un lenguaje universal para acceder al conocimiento, a la cultura y al mundo. Celebrar 200 años del Braille es celebrar la posibilidad de que miles de personas lean el mundo con otros sentidos. El Braille no es solo una técnica, es un puente hacia la inclusión, hacia la autonomía y hacia la igualdad en el derecho a la educación. En la Universidad Pedagógica Nacional, este legado se mantiene vivo. Desde la licenciatura en Educación Especial, el espacio académico de Tifloeducación, se forman a futuros docentes en la enseñanza del sistema Braille,
no solo como un recurso didáctico, sino como un compromiso ético con la transformación social y la justicia educativa. Además, desde el Centro Tiflotecnológico de la Biblioteca Central se realizan transcripciones de libros al braille, ampliando el acceso de la comunidad a textos y materiales fundamentales. La universidad también ha sido escenario de encuentros memorables. En 2023 se realizó el evento académico El Braille y sus prácticas, un encuentro con la lectura y la escritura, un espacio de intercambio sobre su enseñanza y su importancia cultural. Y actualmente estamos celebrando los 200 años del braille leyendo el mundo. A estas iniciativas se suma la exposición de libros en braille Leyendo Lunas, que en su segunda edición y bajo el lema de los 200 años haciendo historias, reúne creaciones de estudiantes que nos muestran cómo este lenguaje abre mundos posibles. El braille también ha estado presente en nuevos formatos, como el podcast Pensando en Braille, de la plataforma Wikitiflos, en la que la profesora Olga Lucía Ruiz, junto a Juliana Herrera, han compartido reflexiones sobre la vigencia y los desafíos de este sistema en los contextos educativos actuales. Hoy, al recordar los 200 años del braille, reconocemos su potencia para democratizar el acceso al conocimiento, pero también para seguir y cuestionar los límites que aún persisten en nuestras sociedades frente a la discapacidad. Porque leer y escribir en braille es, en definitiva, una forma de garantizar derechos y construir equidad. Escuchábamos la pieza de contexto en la que hablábamos de esa trayectoria histórica del braille, de la importancia que tiene. Profe, el braille como medio de comunicación, ¿qué es el braille? El braille es un sistema de lectura y escritura diseñado por el ciego francés Louis Braille, al que le debemos su nombre. Es muy importante, si ustedes me permiten, aclarar que Louis Braille era un niño cuando diseñó el braille. No era un adulto. Él empezó a diseñar su sistema cuando tenía 10 años y lo termina de desarrollar a los 15. Y es muy importante contarlo porque los niños ciegos se tienen que sentir identificados con este niño ciego. Él lo que hizo fue diseñar un sistema que permitiera a las personas ciegas leer y escribir. Entonces, no es una lengua, no tiene una gramática particular porque se acomoda a cualquier lengua, incluso a las lenguas ideográficas como el mandarín. Es un sistema universal. Él desarrolla un sistema de 6 puntos, 3 a la derecha, 3 a la izquierda, cuyas combinaciones te permiten escribir todas las letras, todos los números, los códigos matemáticos, los códigos musicales. Entonces, si tú eres francés, escribes braille francés y la ortografía y la gramática y la sintaxis será la de la lengua francesa, como Louis Braille. Si, como nosotros hablamos castellano, leemos y escribimos en castellano, la ortografía, la sintaxis, la gramática del braille será la del castellano. No hay una lengua diferente, es un sistema de lectura y escritura. Eso es lo que lo hace tan maravilloso. Es un sistema universal y lo que estamos conmemorando este año son los 200 años en los que se adopta el braille en todo el mundo como el sistema de lectura y escritura para las personas ciegas. Esa es su importancia. Bueno, y en ese sentido hay toda una lectura, ¿no? La escuela particularmente ha privilegiado la lectura y la escritura convencional, ¿cierto? Digamos, difícilmente
la escuela logra adaptaciones para la inclusión de las personas ciegas al modelo educativo. Incluso en la licenciatura de Educación Comunitaria donde yo estoy, hay un estudiante ciego que además tiene unos elementos. Él siempre discute mucho con la licenciatura justamente porque él siente la ruptura con su perspectiva alrededor, por ejemplo, de la educación y la manera como los maestros, pues además difícilmente logramos atender las necesidades pedagógicas de Andrés. Y creo que esto también es importante plantearlo en términos de que nosotros traemos heredado toda esa cultura del libro, pues europea, dice Jesús Martín Barbero, y que de alguna manera no dispuso unos elementos para plantearse la inclusión de personas con discapacidad visual o con las personas sordas y demás. Pero entonces, ¿cómo ha sido también esa experiencia desde tu trayectoria educativa con relación a esto? Es decir, cómo el braille se va incluyendo y cómo ha transitado esa experiencia de educador alrededor de conocer el braille y de trabajar con las personas con discapacidad visual. Lo primero que tengo que contarles es que la trayectoria educativa de las personas ciegas ha sido diferente de las de otras poblaciones. Es decir, las personas ciegas siempre, desde el nacimiento mismo de la escuela, han estado en la escuela. No tuvieron lo que conocemos como educación especial, ni asistieron a escuelas de educación especial. Asistían a escuelas de ciegos, pero escuelas de ciegos con exactamente el mismo currículo, el mismo pensum de cualquier otra escuela. Eso garantizó, por ejemplo, en nuestro país que tuvieran un tránsito fácil, si se quiere, a las escuelas regulares. Sin embargo, ese tránsito, que digo yo, se permitió de alguna manera, no fue fácil para quienes, para sus familias, quienes tenían que asumir todo el proceso, por ejemplo, de adaptación del material para que sus hijos y sus hijas pudieran estar en la escuela. Entonces eran las familias las que aprendían el braille, lo transcribían, que es como se dice, pasar de tinta a braille o de braille a tinta, que es como escribimos todos los que vemos, para que los niños, las niñas y los jóvenes lo tuvieran disponible en la escuela. Es posterior a la convención, a la Constitución del 91, que aparece toda la fuerza de la integración educativa y entonces el Instituto Nacional para Ciegos, por ejemplo, asume la producción de los libros en braille y la formación de los maestros regulares para que entiendan lo que significa tener un estudiante ciego allí sentado. ¿Qué se espera? No es que esperamos que los maestros aprendan braille perfectamente. ¿Quién debe saber el braille? El estudiante ciego. ¿Quién debe saber braille? El personal de apoyo pedagógico en la institución, tiflólogos o maestros de apoyo, quienes son los encargados de hacer las transcripciones, de garantizar el acceso a la información, como tú decías ahora, de garantizar medios accesibles. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese proceso de interacción, si se da el proceso de interacción que esperamos todos se dé en la escuela, en el aula, pues el maestro va aprendiendo braille, porque es la manera en la que su estudiante escribe y sus compañeros están aprendiendo braille, que es muy bonito. Los niños pequeños ciegos, por ejemplo, preguntan, como preguntaba Diana ahorita, tienes que escribir tu nombre, ¿y cómo es la D, profesora? Y quien contesta la combinación es su compañerito de al lado, 1, 4, 5. ¿Cómo se la aprendió? Pues de ver a su compañero, de escribir. Entonces, lo que no podemos olvidar es que la inclusión es un proceso de participación, de interacción, en el que lo que se trata es de reconocer lo que tú sabes, cómo sabes y darte la posibilidad de hacerlo de esa manera. No se trata si los niños ciegos escriben muy rápido en braille o más lento, es que esa es su forma de leer y escribir y la tenemos que respetar y amar también.
Y también en lo que dice la profe, el proceso de inclusión debe ser cotidiano, ¿no? Porque creemos que hay un evento de inclusión, entonces ya soy el más inclusivo y ya soy... Y entramos en ese juego de egos, pero es que debe ser todos los días, todo el tiempo, Sí. nosotros también facilitando las cosas. Es difícil aprender braille, ya la profe tras bambalinas nos decía que era muy fácil, pero ¿por qué qué tan fácil es? ¿En cuánto tiempo se podría aprender? ¿Y por qué tenemos esa connotación, tal vez nosotros como personas videntes, de que es algo súper complejo? Mira, Diana, aquí hay dos cosas que tú acabas de decir que son súper importantes. Uno, la inclusión es un asunto cotidiano. A mí como a ti me molesta muchísimo oír a las instituciones de básica, de media o superior diciendo, hoy es el día de inclusión. Siempre les contesto, bueno, entonces el resto de los días que fueron, ¿el día de la exclusión? No, la inclusión es todos los días, se vive cotidianamente. El braille tiene sentido en lo cotidiano, cuando te sirve para leer el examen, cuando te sirve para leer la ruta del transporte público, cuando te sirve para leer la carta en el restaurante. Ahora bien, tenemos una idea los que vemos que todo lo que rodea a las personas ciegas es dificilísimo, es complejo. ¿Por qué? Porque para nosotros la vista es fundamental. No entendemos la vida sin verla. Hoy que es un día precioso en Bogotá, que está lloviendo, seguramente la mayoría de la gente dice, está oscuro, es feo, como si lo que no tuviera luz careciera de belleza. No, lo que nos muestran las personas ciegas es justamente lo contrario. Es en esa diferencia. El braille es muy fácil de aprender para los que vemos, porque al ser un sistema, lo que tú haces es acomodar tu código, es decir, la A que la hacemos con una bolita y un palito, deja de ser esa A y es el punto 1. Y lo Ok. tienes clarísimo. Y la D, como te dije ahorita, entonces es 1, 4, 5, en lugar de ser la bolita con el palito hacia arriba. Es decir, acomodas tu código al otro código. El asunto no es si aprendo braille y qué tan rápido lo aprendo. El asunto es para qué me sirve como maestra saber el braille. Entonces la exposición de Leyendo Lunas no es, ay, qué cuentos tan lindos y pude hacer esto en relieve. No, es yo me tomo el tiempo como maestra o como mamá o como papá o como hermano de sentarme con mi familiar ciego, con mi estudiante ciego a leer. Le permito que deslice sus deditos por esos puntos, lo disfruto también. Ahí es cuando el braille toma sentido. Como el braille es un sistema en relieve, que nos enreda mucho a los que vemos. Como es un sistema en relieve, recuerden por favor lo que hacían en preescolar en el colegio. Punzábamos, ¿cierto? Picábamos. La profesora nos decía, puncen este círculo. Para darnos cuenta que habíamos hecho, le dábamos vuelta a la hoja. De la misma manera funciona el braille. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder leer lo que yo escribo, tengo que escribirlo de derecha a izquierda. Le doy la vuelta y lo puedo leer. Claro. Esa es la única complejidad del braille. No significa que el braille se escriba al revés, solo que empiezas a escribirlo de derecha a izquierda. No más, no tienes ni que pensarlo, lo haces, pero si nos enredamos, pero ¿esto qué es? Hay que cambiarlo. En la investigación con la profesora Juliana les voy a contar una anécdota muy pequeña. Por favor. Estábamos en un grupo de familias y estábamos hablando con las familias del braille. Sus hijos estaban a un lado de la mesa donde estábamos, ellos también haciendo sus tareas, trabajando. Se nos ocurre preguntarle a las mamás, a las abuelitas, ¿ustedes le cambiarían algo al braille? Y todas contestaron sí, que el braille no se escriba de derecha a izquierda, que se escriba como lo escribimos nosotros, de izquierda a derecha. Inmediatamente los niños ciegos que estaban al lado dijeron, no, ¿por qué lo vas a cambiar? El braille es mío. Así está perfecto. Y esa pregunta la hemos venido repitiendo en cada uno de los grupos focales que hemos hecho en las diferentes ciudades a donde hemos tenido la oportunidad de ir. La respuesta de los que vemos siempre ha sido la misma y la respuesta de los niños, de los jóvenes, de los adultos ciegos ha sido la misma. El braille es mío.
yo lo quiero de esa manera, tú no tienes por qué modificarle nada al braille, que nos da cuenta también de la connotación, si queremos, política del braille, ¿cierto? Es un asunto identitario, el braille es para los ciegos. Este asunto de poner puntos gigantes, yo qué sé, en una pared, en un mural y eso es braille, no. Eso no es braille. El braille es esos puntos de ese tamaño tan pequeño que nos sorprenden a los que vemos, que tú dices, uy, eso tan pequeñito y si lo hacemos grande es mejor. No, está hecho para hacerlo de ese tamaño, que entre en la yema del dedo índice. El braille es perfecto, Diana. Con esto que dice la profe, le quiero preguntar, esos punticos que uno ve en la acera, en las calles, que yo tengo entendido que es para comunicarle a las personas con discapacidad visual o ciegas, dónde finaliza la calle y demás, ¿eso también es braille y ese tamaño está bien? No, eso no es braille, eso se llaman señales podotáctiles, es decir, para que sean tocadas con los pies. ¿Por qué son tan grandes? Porque llevamos zapatos, porque vamos en tacones, por todo eso. Y tú lo acabas de decir perfecto. Hay una idea de que esas baldosas podotáctiles son para que las personas ciegas caminen encima de ellas. No, ¿quién camina encima de esos puntos? No hay forma de caminar sobre ellos. Esas baldosas podotáctiles lo que nos indican es, se acerca al final de la acera o en Bogotá, por ejemplo, empieza la ciclorruta o vamos acercándonos al paradero del SITP. No es braille. El braille es el que vemos con las letras, el que vemos puesto a la entrada de un salón, por ejemplo, con ese tamaño tan Los puntos pequeño. chiquitos. Ajá, ese es el braille. Profe, ¿está bien decirle a una persona ciega? Por supuesto. Las personas con discapacidad visual en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que el próximo año cumple 20 años de ser promulgada y adoptada por nuestro país, deciden ellos que la forma correcta de llamarse es personas ciegas y personas con baja visión. Tan así, Diana, que vuelvo y te cuento, tiflos quiere decir ciego. Es decir, esa es la manera de denominarnos. Son personas ciegas. No está mal, no es peyorativo. Las personas ciegas tienen todo un movimiento político en torno a considerarse personas ciegas y de baja visión, a sentirse orgullosos de su condición, de su sistema y de lo que hacen. Con respecto a los temas educativos y también las trayectorias académicas de Juliana, tuyas también, yo quisiera que habláramos un poquito de esa propuesta educativa alrededor de la lectura de las prácticas sobre el braille, en términos de la escritura y la lectura. Uh-huh. ¿Ustedes qué han encontrado ahí? ¿Cómo ha sido este recorrido, este esfuerzo de mucho tiempo también por tratar de pensarse y de reconocer experiencias alrededor de esto? Pues Alejandro, mira, quisiera reconocer, uno, que la Universidad Pedagógica después de mucho tiempo vuelve a pensar en el braille y a hacer investigación en braille, que ya es una cosa importante, ¿cierto? Pensarnos cómo los maestros estamos enseñando braille, no solo los educadores especiales, como los maestros enseñamos a leer y a escribir, cómo acercamos a los niños ciegos a la lectura y a la escritura. Y nos hemos encontrado con ejercicios maravillosos, con experiencias que nos demuestran unos maestros comprometidos que hacen unos procesos interesantes de acercar a los niños al braille, así como hemos encontrado escuelas donde el braille no importa, ¿cierto? Donde no tiene ningún lugar, donde es que aquí no nos llega el material, pero tienen una impresora braille que vale un montón de plata llena de polvo porque no la usan, porque se va a dañar. Entonces hemos encontrado toda clase de cosas. Prácticas donde la producción del braille es importante, donde se hace promoción de la lectura y la escritura, prácticas donde los materiales de los exámenes, pero el examen en braille es importante. No se trata de pasarme al frente a que conteste delante de todos mis compañeros, ¿no? Nadie tiene por qué saber si yo supe o no la respuesta. Entonces tenerla en braille es importante, donde el manual de convivencia está en braille.
Esas pequeñas cosas, como decía Diana, de la cotidianidad son las que hacen posible que el braille esté presente en la escuela. Pero también nos ha llamado la atención, y es lo que queremos también traer en el evento, es cómo pareciera que no hemos transformado lo suficiente esas prácticas. O sea, pareciera ser que lo seguimos enseñando de la misma manera, que no nos pensamos otras formas, que no encontramos otras formas, pero los llamados a hacer esos encuentros no somos los tiflólogos, no somos necesariamente los educadores especiales, son los maestros disciplinares, el maestro de biología. ¿Cómo no dejo morir el braille? El maestro de química, el maestro de matemáticas, ellos son los llamados a hacer esos procesos. Justo quería preguntar eso, desde la licenciatura en educación especial, ¿cómo se prepara, cómo la universidad promueve, indaga, inculca en los futuros maestros que enseñen el braille? Digamos que no es una labor directamente de la licenciatura en educación especial, Diana, porque nuestra licenciatura tiene un eje central, que es la formación de educadores especiales. Lo que sí hace la licenciatura es asesorar, por ejemplo, al comité de inclusión, asesorar todos los procesos de bienestar que se llevan a cabo en la universidad para promover el braille. ¿Cómo se promueve el braille en la universidad? Un eje fundamental es el Centro Tiflotecnológico Hernando Pradilla Cobos, que es un centro disponible para los estudiantes ciegos y con baja visión de la universidad, como tu estudiante, Alejandro, pero también para los maestros en formación. Es decir, no es un centro cerrado para las personas ciegas, es un centro abierto para todos nosotros, los maestros que enseñamos en esta universidad, los maestros que se están formando como maestros en esta universidad. Y allí podemos encontrar talleres en tiflotecnología, en acceso a la información, pero también en braille, en cómo usarlo, los de sociales, cómo hacemos para acceder a esos mapas maravillosos y ese museo que tienen en sociales y cómo lo vuelva accesible usando el braille, por ejemplo. Esa es una forma. Otra forma es apoyando esta celebración de los 200 años del braille, en la que desde la Vicerrectoría Académica dice, bueno, vamos a hacerlo, vamos a aliarnos con quienes saben del sistema y lo ponemos en marcha. Esas son las formas de apoyar el sistema. Bien, hablemos un poquito de este centro tiflotecnológico que tiene la Universidad Pedagógica Nacional, que además es una experiencia muy importante para el país, ¿sí? Tal vez la Universidad Pedagógica Nacional ha sido la que se ha pensado de manera seria este tema. Y ya lo has dicho tú, no es una cosa que le corresponde a la licenciatura de educación especial, sino nos corresponde a los maestros en general, ¿sí? En términos de poder construir herramientas pedagógicas para trabajar con nuestros estudiantes, y la formación de maestros tiene que estar traspasada por ahí, por una sensibilidad especial. Cuéntanos desde esa dimensión en la que tú trabajas y haces tu ejercicio de investigación, ¿qué ha significado este centro tiflotecnológico de la Universidad Pedagógica? El Centro Tiflotecnológico cumple 20 años, está cumpliendo 20 años. ¿De dónde surge el Centro Tiflo? De una experiencia del Instituto Nacional para Ciegos, del INSI, que hace 20 años dice hay que promover el uso de la tiflotecnología y el acceso a la información de las personas con discapacidad visual. ¿A quién busca el INSI? A las bibliotecas, pero fundamentalmente a las bibliotecas de las universidades y primordialmente a la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Por qué? Yo no sé si ustedes tengan claro, pero esta universidad nace con personas ciegas acá. Si a mí me dicen, ¿cuándo cumplen años las personas ciegas de estar en la universidad? Pues hace 70 años. Inició con personas ciegas acá, formándose como maestros, no como educadores especiales, como maestros de sociales, en fin. Entonces es el aliado natural del INSI. Se dan unos equipos y se monta en la biblioteca. ¿Por qué en la biblioteca? Porque el asunto de las personas ciegas, como tú lo acabas de decir, fundamentalmente, ustedes lo tienen clarísimo, eso me emociona mucho, es en lo cotidiano y es asunto de los maestros, no es asunto de una licenciatura, no es asunto de tenerlo aislado en un lugar, es un asunto de a dónde van
todos los estudiantes. ¿A dónde vamos todos los maestros tarde o temprano? A la biblioteca. Entonces se piensa ese centro como una parte de la biblioteca central de la universidad, como un ejercicio de facilitar el acceso a la información de los estudiantes ciegos y con baja visión, de los maestros en ejercicio y de los maestros en formación. Es una experiencia piloto. La tiene también la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, bueno, hay muchísimas, pero nuestra universidad siempre es muy particular porque lo que nosotros hacemos es formar maestros. Entonces lo que podemos, si llega un maestro de cualquier área al centro, no estamos impactando un profesional. ¿A cuántos estamos impactando? Claro. Al muchacho que está haciendo práctica y que le está contando al maestro de área a donde va que eso se puede hacer. A los estudiantes, en fin, es un asunto de multiplicar esfuerzos. Pues a mí me encantan estos temas, me apasionan un montón porque siento que más que discapacidades son formas diferentes de vivir y concebir la vida, formas diferentes de relacionarse, y es la invitación también a que nosotros como sociedad, como seres, dejemos de ver estas cualidades especiales como algo para pormenorizar a las personas y lo veamos como algo de lo que podemos aprender, porque esas personas también nos están enseñando diferentes formas de ser, de existir, de relacionarnos y de percibir la vida. En Calentando la Palabra, Agenda. Continuamos acá hablando con la profe Olga Lucía a propósito de los 200 años del braille, y pues se nos viene el evento en la universidad. ¿Cómo vamos a celebrar? ¿Qué actividades hay? ¿Cómo nos agendamos? ¿Qué hay para hacer? Bueno, efectivamente vamos a celebrar los 200 años del braille. Alejandro decía que el 4 de enero, pero celebrarlo el 4 de enero es muy difícil, entonces tratamos de escoger una fecha que nos permitiera movernos a todos. Es un evento que estamos haciendo en alianza con CONALIVI, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Personas con Limitación Visual, y el CRAC, el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, que se han unido a nosotros para celebrar los 200 años del braille. Lo vamos a hacer con un evento que inicia mañana acá en la Universidad Pedagógica Nacional, en el aula multipropósito. Tenemos invitados internacionales, tenemos una maestra de México que es especialista en braille, que ha enseñado braille toda su vida y viene a contarnos su experiencia y a conversar con los estudiantes y a hacer muchísimas cosas. Tenemos mañana en el acto de inauguración la presencia de una orquesta cartagenera conformada por personas ciegas, que se llama Orquesta 2020, para que la busquen por allí. Es una orquesta tropical, por supuesto, viene de Cartagena, aunque también le dan bastante bien al jazz. Su director es Frank Villanueva, son músicos maravillosos, eso es importante, no es por ser ciegos, porque son unos músicos maravillosos que han sido reconocidos en Cartagena y a nivel nacional, y ellos tuvieron la iniciativa de estar presentes en este evento y vamos a poder tenerlos porque la licenciatura en música nos facilita los instrumentos, porque CONALIVI nos permite traerlos de Cartagena, es decir, estos procesos siguen siendo unos procesos colaborativos y cooperativos. En la tarde vamos a tener la inauguración de la exposición Leyendo Lunas, que va a estar disponible durante un mes más o menos en la Biblioteca Central de la Universidad. ¿De qué se trata Leyendo Lunas? Es la segunda versión, tiene este nombre tan bonito, tan poético, que nos liga con el braille. Allí hacemos exposición de los cuentos artesanales que realizan las estudiantes de tercer semestre de la licenciatura en Educación Especial. Pero no queremos que se quede solo en ellas y en ellos que hacen esos cuentos, sino animar a todos, ojalá los de artes, los de lengua castellana, los de comunitaria, todos algún día empiecen a decir, yo también quiero hacer cuentos en braille.
y cuentos artesanales. ¿Por qué? Porque es que es a través, el tacto es tan íntimo, el mostrarle a los niños ciegos los cuentos, pues es mejor hacerlo a mano y ponerle un poquito de amor. Estos cuentos van a estar disponibles, los invitamos a la exposición, si no pueden ir mañana desde las 2 de la tarde, los invitamos el resto del mes a que asistan. El jueves y el viernes el evento no va a ser acá en la universidad, sino va a ser en el auditorio principal del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Allí vamos a tener varios expositores, entre esos las experiencias regionales del CRAC. El CRAC tiene regionales en todo el país donde adelantan procesos de rehabilitación y asesoría en educación. Van a venir de Ocaña, que Ocaña atiende el Catatumbo, y quisimos traerla porque imagínense, estamos hablando de lugares en los que no es tan fácil acceder. Vamos a tener experiencias del Instituto para Niños Ciegos y Sordos de Cali, de una fundación que se llama María Elena Restrepo Fundabé, que atiende todo el departamento del Atlántico. Vamos a tener una institución educativa, 2 instituciones educativas, una viene de Santo Tomás y la otra viene de Sabana Larga en el Atlántico, que vienen con sus estudiantes ciegos, con el líder de inclusión del municipio y los maestros del colegio, un maestro del colegio, y vienen a presentarnos también su experiencia, porque lo que queremos es que la universidad sea el centro para escuchar lo regional. Para darnos cuenta, a veces pensamos que, es que en Bogotá, claro, en Bogotá lo tenemos todo, pero a veces no es tan fácil lo que sucede en un municipio como Santo Tomás. No es tan fácil lo que ocurre en Carepa, que también viene una maestra ciega desde Carepa. No es tan fácil en la misma Ocaña. Entonces queremos escuchar esas experiencias regionales. Entonces nuestro evento va a ser mañana de 8 a 12 acá en la Universidad Pedagógica, en el aula multipropósito. Los esperamos. El cierre va a estar a cargo de la orquesta, entonces ahí bailan un ratito. El jueves y el viernes en el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, en su sede principal en la Octava Sur con 31. Excelente agenda para que todos los estudiantes, maestros, maestras de la Universidad Pedagógica Nacional se conecten con esta agenda muy importante de la celebración de los 200 años del Braille, en el que la Universidad Pedagógica Nacional hace unas alianzas con un grupo de organizaciones que han venido también desarrollando este tema, a invitados internacionales, a invitados de distintas regiones del país. Es un encuentro profundamente interesante alrededor de estas prácticas y que creo vale la pena seguir conectando. En la agenda también tenemos otras actividades, Diana, porque la Universidad Pedagógica Nacional se prepara para una jornada de solidaridad con el pueblo palestino, en la que el sindicato de profesores, ASPU-UPN particularmente, y estudiantes de distintas licenciaturas y maestros no necesariamente sindicalizados, también vienen planteando una serie de actividades para este jueves. No sé qué dentro de esa agenda que tiene Diana para contarnos. Sí, Alejandro, pero yo también le tengo otro evento. Otro. Sí, de la Cátedra Universitaria por la Paz. Mientras tú nos cuentas sobre el evento de Palestina. La cátedra se llama Las luchas por la memoria en el contexto universitario. Es la primera sesión que se va a realizar mañana miércoles a las 9 de la mañana, acá en la sede de la calle 72 de la Universidad Pedagógica Nacional, en el Paulo Freire. Y ahora sí, por favor, usted cuéntenos sobre este evento importante. Bueno, no, pues la actividad que han planteado algunos maestros y maestras se llama Marea de Indignación y tiene que ver con un encuentro que se va a desarrollar el día jueves acá en la Universidad Pedagógica con distintas actividades desde las 8 de la mañana también. Va a haber proyecciones de documentales, lectura de poesía de autores y autoras palestinas. Va a haber intervenciones musicales también, va a haber
una degustación de comida palestina. Ese día creo que el almuerzo en el restaurante va a estar acompañado de algunos productos, algunas recetas palestinas. Y además, pues hay también un evento académico en el que se van a plantear algunos debates del orden político, geopolítico y de la importancia del respaldo y la solidaridad con el pueblo palestino en un momento tan complejo para la humanidad, creemos nosotros, ¿sí? Entonces creemos que es muy importante también esta manifestación por parte de la universidad pública, de la Universidad Pedagógica Nacional, que tienen los maestros que decir frente a esta realidad que nos va absorbiendo y que definitivamente requiere de una manifestación por parte de quienes pensamos que otros futuros también son posibles. Así es. Yo le tengo una última preguntita a la profe, y es que la profe hablaba un poco de la importancia de la radio para las personas ciegas, pero ahora hay nuevos formatos, ¿no? Podcast, y tengo entendido que la profe realiza un podcast que se llama Pensando en Braille. Cuéntenos un poco a propósito de él y dónde lo podemos escuchar. Bueno, Diana, yo quisiera antes de darte respuesta decir alguna cosa a propósito de la invitación que nos hacía Alejandro. En este momento tan complejo de guerra que vive nuestro país y el planeta entero, siempre dejamos olvidadas a las personas con discapacidad. La pregunta sigue siendo ¿dónde están? Porque nos preguntamos por los refugiados sin discapacidad. Por supuesto que en Ucrania había niños ciegos, había niños con discapacidad intelectual, personas ciegas, personas con otras discapacidades. Lo mismo que en Palestina. ¿Dónde están? Si es difícil para los otros, imagínense lo que significa para un niño ciego escuchar los drones todo el día sin saber dónde van a caer. Entonces creo que también hay que hacer un llamado por ellos y por ellas que también existen y que están invisibles entre los invisibles, que son los niños afectados por estas situaciones de guerra. Siempre se nos olvidan. Además, por supuesto, de la cantidad de personas con discapacidad que están generando estos conflictos. Pero bueno, pensando el podcast, el Braille, que es un podcast que adelantamos en una experiencia que desarrolló con Alivi en plena pandemia, a propósito de la invisibilización. La pandemia fue difícil para todos nosotros, la pandemia fue difícil para la escuela. La pandemia fue absolutamente difícil para los estudiantes con discapacidad visual. Fueron los últimos en recibir apoyo. Entonces, Conalivi desarrolla una página web que se llama Wikitiflos. Y en Wikitiflos lo que se hizo fue montar toda una red de apoyo para los maestros, que creció tanto que ya no está solo para la pandemia, sino que está allí para que todos lo puedan ver. Entonces encontramos videos donde aprendemos braille, donde aprendemos ábaco, donde hacemos estimulación temprana, encontramos guías, encontramos cosas de cómo acceder a los lectores de pantalla y realizamos un podcast que se llamó Pensando en Braille. Y entonces allí la profesora Juliana Herrera y yo contamos cuál es la ruta para la enseñanza del braille, cómo promover la lectura y la escritura en niños ciegos, pero también las personas ciegas contaron su cercanía con el braille y alguno nos contó, yo no quiero saber nada del braille. Para mí el braille es una calamidad, no lo pude aprender. Entonces es importante también darle voz al que dice no pude con el braille. Y tuvimos un podcast de estudiantes en ese momento de trabajo de grado que estaban enseñando braille de manera virtual a niños ciegos en otros lugares del país y le mostraron al país y a América Latina que quiere ahora replicarlo cómo se enseña braille de manera virtual, que es algo que la gente dice, pero ¿cómo? Bueno,
ahí les mostramos cómo sí se puede enseñar el braille. ¿Dónde lo encuentran? En Wikitiflos, así se llama, y allí encuentran todo lo que, bueno, no todo, pero sí muchas de las cosas que pueden necesitar para acercarse a las personas ciegas y con baja visión. ¿Es gratis Wikitiflos? Absolutamente gratis. Hemos tenido la fortuna de que muchos estudiantes de esta universidad y de otras universidades, tanto de pregrado como posgrado, permiten que sus tesis de grado, sus trabajos de grado, sus propuestas suban a la página, a Wikitiflos, y entonces encontramos trabajos de grado en química, trabajos de grado en política pública, trabajos de grado de la enseñanza del braille. Entonces allí podemos encontrar todo. Es absolutamente gratis. Por favor, úsenla, aliméntenla, díganos qué cosas hay allí y escuchen los podcasts que son muy interesantes. Muchísimas gracias, profesora Olga Lucía, por compartirnos pues todas estas experiencias. Fíjate, veníamos a hablar de los 200 años del braille y resulta que hay un recorrido muy importante por parte de quienes desde la Universidad Pedagógica Nacional se han pensado este tema del braille y de la inclusión de las personas con discapacidad visual. Vamos cerrando Calentando la Palabra del día de hoy, agradeciendo pues a toda esta audiencia que está conectada a esta hora de la mañana y que seguramente en algún momento del día, en algún momento de la semana va a escuchar este podcast también en las plataformas donde estamos ahí habituados. Diana, muchísimas gracias por la participación también en este ejercicio radiofónico, periodístico, que nos pone justamente en lógica de contar lo que pasa en la Universidad Pedagógica Nacional, de mostrar a sus protagonistas, de hacer los análisis políticos, coyunturales también desde la mirada y las voces de nuestros maestros y maestras, y a la profesora Olga Lucía también. Muchísimas gracias por venir a la Pedagógica Radio. Esta es la emisora de su universidad. Por favor, no deje de venir por acá. Muchísimas gracias. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.